Bienvenidos a Termodinámica 1.1 o 41.1, porque vi un montón en el canal de Termodinámica. No importa, siempre es bueno empezar de nuevo. Estamos con un problema y que quiero compartir de nuevo en pantalla con todos ustedes. Aquí está el hermoso problema. El problema 6, ya pudimos hablar de la parte A, la parte B, lo hablamos en voz alta y para el que lo entiende ya lo habrá sacado y es muy fácil, y para el que no lo entiende es bueno que repita el video y que escuche con atención todo lo que digo, por más que hable rápido se entiende. Después, bueno, lo que sacamos del punto B, calcular la temperatura de equilibrio de la mezcla, y el punto C, que es el que voy a resolver ahora, es más general, porque ahora no solamente interviene el trozo de platino de 200 gramos a 150 grados, y no solamente el agua, que está a 200 gramos de agua a 50 grados, sino va a intervenir también en la mezcla, no solamente el platino y el agua, va a intervenir también el recipiente, que es un recipiente adiabático. Acuérdense que el recipiente adiabático está completamente aislado del exterior, no puede entrar ni salir agua, no puede entrar ni salir calor, ni por radiación térmica ni por conducción térmica. Ya vamos a hablar más específicamente del tema de radiación cuando veamos cuerpo negro y qué sé yo, radiación de cuerpo negro, ya va a venir ese temita dentro de los exámenes. Pero bueno, ahora quiero ser acotado con respecto al problema. Entonces, hicimos el punto B, sacamos la temperatura de equilibrio entre la masa de platino y la masa del agua, que estaban en diferentes temperaturas hasta alcanzar una temperatura de equilibrio. Ahora va a intervenir un tercer componente, que va a ser el recipiente adiabático. Entonces, ahora, cuando mezclemos, dentro de la mezcla no solamente va a estar el platino y el agua, sino también va a estar el recipiente. Por lo tanto, vamos a obtener 3 delta Q. El delta Q de calor del platino, el delta Q de calor del agua y el delta Q de calor del recipiente adiabático. Se supone que como es adiabático, la suma de esos delta Q tiene que dar igual a 0. Tiene que dar igual a 0 porque tiene que haber un intercambio calórico entre esos 3 componentes. Y solamente entre esos 3, porque esos 3 componentes están aislados completamente del universo, ¿tá? Porque están en un termo, y de ahí no puede entrar ni salir nada, ni tampoco entrar ni salir calor. Por eso la suma de los 3 delta Q tienen que dar igual a 0, porque están con un sistema completamente aislado. Hay un intercambio calórico entre esas 3 componentes y nada más. Bueno, yo voy a copiar, y después voy a dejar de compartir pantalla, en el pizarrón con todos los datos para que se vea, porque si no me voy a perder y voy a tener que volver. Ejercicio, yo siempre suelo poner ejercicio de parcial como para enfatizar el problema, ¿no? Pero se puede tomar, ¿por qué no? La masa del, bueno, vamos a poner masa de platino. PT es el símbolo químico de platino, PT, 200 gramos. Está a una temperatura inicial del platino. Sí, la temperatura inicial del platino. No me ven, seguramente. Yo estoy copiando el pizarrón, ahora me va a 150 grados. Bueno, después la masa del agua H2O, también 200 gramos. La temperatura del H2O inicial no es otra cosa que 50 grados, por lo que dice el enunciado. Y ahora, bueno, las capacidades calóricas, las voy a escribir también, muy importante. Capacidad calórica del platino. Acá, bueno, aparece 0,032. .032. Es muy importante el tema de las unidades, ¿eh? Caloría sobre gramo sobre grado Celsius. Eso significa de que por cada gramo de platino y por cada grado que aumenta o disminuye la temperatura del platino, el platino absorbe o cede 0,032 calorías de energía térmica. Eso significa, y eso es muy importante, y eso es física. Por eso vale la pena detenerse en esos conceptos. Bueno, la capacidad calórica del agua es la unidad que se toma en termodinámica, que es una caloría
por gramo por grado Celsius. De nuevo, ¿qué significa 1 caloría por gramo por grado Celsius? Que por cada gramo de agua se aumenta o disminuye 1 grado la temperatura del agua en ese gramo, entonces el agua puede absorber o ceder, respectivamente, 1 caloría de energía. Bueno, listo. Y después tenemos, en tercer lugar, para resolver el punto C, que el recipiente tiene una capacidad calórica, escrita así, 20 calorías sobre grado Celsius. Bien, vamos a poner el recipiente, que es adiabático, ya dije lo que es adiabático, no voy a volver a repetir. Esto es importante, que el recipiente sea adiabático. Tiene una capacidad calórica, vamos a poner CR del recipiente, de 20 calorías sobre gramo. Entonces uno va a decir, pucha, ahí está, ahora sí me voy de pantalla, y porque ahora lo que pide es la temperatura de equilibrio final. Esto es lo que pide. Ahora me voy de pantalla y seguimos hablando. Creo que ya puse todo. Bueno, bien, me voy de pantalla. Y ahí estoy yo. Lo que estaba diciendo es que el recipiente adiabático tiene una capacidad calórica de 20 calorías sobre grado Celsius. A diferencia de las diferentes capacidades calóricas, tanto del platino y del agua. Hay una diferencia, uno tiene que ser observador en esto, y esto es física también. Acá aparece gramo y acá no aparece gramo. Bueno, este es otro tipo de coeficiente, que donde no aparece gramo. Acá, este coeficiente hay que leerlo bien, también como lo vimos los anteriores. ¿Esto qué significa? Esta capacidad calórica del recipiente adiabático, ¿qué significa? Donde no aparece gramo, a diferencia de estos dos que sí. Esto significa que por cada grado Celsius que aumenta o disminuye la temperatura del recipiente, el recipiente puede absorber o ceder 20 calorías de calor. Acá no aparece el gramo, no importa. Es otro tipo de coeficiente diferente a esto porque las magnitudes son distintas. Acá aparece el gramo acá abajo y acá no. Acá me dice, por ejemplo, por cada gramo de agua, al aumentar o al disminuir 1 grado de temperatura el agua, en ese gramo, el agua puede absorber o ceder, respectivamente, según el caso, 1 caloría de energía térmica. En cambio acá me está diciendo que por cada grado que aumenta o disminuye la temperatura del recipiente adiabático, el recipiente adiabático puede absorber o ceder 20 calorías de energía térmica. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Eso es muy importante. Más allá de hacer una cuenta, porque ahora hacemos la cuenta y la cuenta es una pavada, hay que despejar la temperatura de equilibrio que va a ser una temperatura de equilibrio final, porque lógicamente tenemos el termo. Este es el recipiente adiabático, ¿no? Está completamente aislado. Siempre es bueno hacer un dibujo, pero bueno, acá tenemos la barra de platino iridiado, que está a 150 grados, 200 gramos, o sea, hasta 150 grados. Después tenemos el agua. Esto está a 150 grados, temperatura inicial del platino. Bueno, ya sabemos los valores, ya está, no hace falta poner tantas cosas. Esta es el agua, y este es el recipiente. Bueno, quiero enfatizar algo, ¿no? El problema, si uno lo lee correctamente, el problema dice que ya contenía el agua. El recipiente adiabático, que es el termo, contenía el agua. Si el termo contenía inicialmente el agua, se supone que el termo, el recipiente adiabático, también está a 50 grados de temperatura, inicialmente hablando. O sea que, si el termo inicialmente contenía el agua, el termo tiene la misma temperatura inicial que el agua. ¿Se entiende? Hola. Sí. ¿Sí? Sí, sí. El recipiente tenía el agua a 50 grados. Se supone que el recipiente también está a 50 grados. Ahí no hay Eso es contaminación. porque no pierde ni cede nada. Entonces Claro, queda igual, ¿no? claro. Supongamos que el platino no está. Muy bien.
No le pongo el platino. ¿Está? Después le ponemos el platino. Vamos a hacerlo más chiquito. Supongamos que en principio, exacto, ¿no? Exactamente, es un recipiente adiabático aislado del universo, no puede entrar ni salir nada, ni líquidos, ni fluidos de nada, ni tampoco puede escaparse el calor por radiación o por conducción térmica, no se puede escapar nada. Un termo es un ejemplo. Entonces, yo tengo el agua, esto es el agua, ¿no? Cuando se dibuja así es el agua. La temperatura inicial del agua es 50 grados Celsius. Se supone que está todo quieto, está todo inmóvil, está todo en equilibrio. La temperatura del recipiente, temperatura R0, temperatura R0, temperatura inicial del recipiente, también está a 50 grados. ¿Y por qué? Vos mismo lo dijiste, la cosa está quieta, o sea, está en equilibrio. No es que el recipiente estaba a 10 grados y después le metí el agua. Eso no lo dice el problema. El problema me dice tácitamente que ya contenía el agua a 50 grados. Y si ya contenía el agua a 50 grados, la temperatura del recipiente tiene que ser la misma. ¿Me explico? Perfecto. Bien, eso es importante. Esto es física. El problema después termina siendo una cuenta estúpida. Pero la cuestión es que eso hay que entender. Ahora sí, yo le meto al recipiente, con el agua ya incluida, claro. Yo le meto al recipiente, bueno, por algún lado entra la barra de platino. En un momento abro rápido y lo meto el platino, bueno, es medio grotesco decir así. Pero bueno, meto el platino, que es una barra caliente, que está a 150 grados, me quemo la mano. Entonces este es el platino, que está a una temperatura inicial de 150 grados. Y bueno, y en ese momento hay desequilibrio, porque esto está, el recipiente y el agua está a 50 grados y esto está a 150 grados. Entonces el platino, que está recaliente, le va a dar calor, le va a ceder calor al agua, pero también al recipiente, que ahora interviene en la película. ¿Me explico? Claro, sí, hay un cambio. Exactamente. O sea que se supone que estas onditas que yo estoy dibujando es la radiación, el calor que por conducción térmica, y por radiación también, ¿por qué no?, le transfiere al agua y al recipiente, aumentándolos de temperatura por encima de los 50 grados que tenían inicialmente. ¿Me explico? Hay que entender que el más caliente le cede calor al más frío y lo tiende a aumentar de temperatura. ¿Sí? ¿Me expresé bien? Sí. Bien. Bueno, después se logra un equilibrio. Obviamente, sabemos que el platino le cede calor, con estas onditas significa, y le estoy poniendo una flechita, le está cediendo calor al agua y al recipiente, ¿no? Isotrópicamente, bueno. Llega un momento, bueno, pongo un termómetro a todo esto, ¿no? Voy a ver que, lógicamente, la temperatura del termómetro indica acá, obviamente, 50 grados. Este es un termómetro. Y después pongo un termómetro, el termómetro sigue estando ahí, y voy a ver que en ese momento hay desequilibrio, empieza a aumentar la temperatura por encima de 50. Le pongamos ese 50 acá, bueno, el termómetro empieza a aumentar la línea, empieza a aumentar la temperatura del termómetro. Eso significa la flechita. Empieza a aumentar la temperatura del termómetro hasta lograr un equilibrio térmico, hasta que la temperatura del termómetro se estacione en su escala. Al estacionarse significa que el sistema alcanzó su temperatura final de equilibrio. Entonces, eso es lo que quiero enfatizar.
hasta lograr el equilibrio térmico. O sea, aumenta la temperatura del agua y del recipiente hasta lograr la temperatura de equilibrio. De equilibrio térmico. ¿Está? Esto es física. Se supone que la temperatura de equilibrio, como discutimos en el punto A, tiene que ser superior a 50 grados, pero obviamente va a ser menor que 150, ¿no? Porque sería absurdo pensar que la temperatura la temperatura del agua y del recipiente empiezan a disminuir por debajo de 50 grados. Porque si sucede eso, es como que el agua y el recipiente le está cediendo calor al platino, y el platino tendría que aumentar por encima de 150 grados por eso, y eso no se observa en la naturaleza, es una cosa irreal, absurda. Siempre se logra una temperatura promedio de equilibrio entre la temperatura menor y la temperatura mayor. Por eso aumenta por encima de 50 grados hasta una temperatura de equilibrio, que la vamos a llamar temperatura de equilibrio, le ponemos TEX, por decir así, es la temperatura de equilibrio, ¿no?, final que se alcanza de todo el sistema. Bueno, ¿cómo logramos esta temperatura de equilibrio? Bueno, sabemos que el recipiente es adiabático. No puede entrar ni salir ningún fluido, no puede entrar ni salir calor. Eso es muy importante. Eso es física también. Entonces, si no puede entrar ni salir calor, porque es un termo, esto es un termo, recipiente adiabático puede ser un termo, acá también lo pongo, el termo que se usa para el mate, eso es un recipiente adiabático. Entonces, yo dije que no puede entrar ni salir calor ni tampoco ningún fluido. Entonces, lógicamente, que el delta Q total, que no es otra cosa que el delta Q que experimenta el agua, más el delta Q que experimenta el platino, más el delta Q que ahora experimenta el termo o el recipiente adiabático, que lo llamo delta QR, esa suma tiene que dar 0. ¿Y por qué tiene que dar 0? Vuelvo a repetir, porque es adiabático. ¿Por qué? Porque hay un intercambio calórico entre el platino conjuntamente con el agua y el recipiente. Lo dije hace un rato. El platino va a cederle calor al agua y al recipiente para lograr su estado térmico de equilibrio, o sea, su temperatura de equilibrio. Entonces, por eso, si el platino, le cede calor al agua y le cede calor al recipiente, el platino disminuye su calor, y el agua aumenta su calor y el recipiente aumenta su calor. En compensación, esa suma tiene que dar 0, porque le da calor al agua. O sea, el platino le da calor al agua, pero si simultáneamente el platino le da calor al recipiente. Entonces, lo que cede el platino es igual a lo que absorbe el agua más a lo que absorbe el recipiente. Como lo que cede el platino es igual a lo que absorbe el agua más lo que absorbe el recipiente, la suma tiene que dar 0. ¿Me explico? Perfecto, está bien. Ahora lo vamos a ver en las cuentas también. Esto, porque es adiabático. Ya lo vamos a ver para el segundo principio también, adiabático. O aislado también se dice. Ya lo vamos a volver a tocar para el segundo principio de la termodinámica. Y para el primero y para el segundo, ojo. Bueno, esto tiene que ver con la ley 0 y la ley 0 de la termodinámica y el primer principio de la termodinámica. Se dice ley 0 y sin asustarse, ley 0 de la termodinámica a todos los procesos de mezcla para encontrar temperatura de equilibrio. A eso se llama ley 0 de la termodinámica.
Esto que se hace en un termo, bueno, la suma de los calores tiene que dar 0 porque vimos el intercambio de calor. El platino le cede calor al agua, el platino le cede calor al recipiente, este pierde calor y estos suman calor. Entonces, en esa compensación, la suma que tiene que dar 0. Eso se llama ley 0 de la termodinámica. No importa. Bueno, ahora, el delta Q del agua, ¿cómo se escribe? Fórmula, ahora sí vienen las fórmulas. La masa del agua por el calor específico del agua a presión constante. Esta P que aparece acá al costado ya lo vamos a ver en el primer principio de la termodinámica, significa presión constante, pero no importa, no viene al caso ahora. Se llama capacidad calórica. Chau. Bueno, por el delta T del agua, y bueno, el delta T va a ser la variación de temperatura. Vamos a ponerlo un poquito más al costado porque si no, no va a entrar todo. Vamos a poner así, igual a. Delta Q del agua es la masa del agua por el calor específico del agua, la temperatura de equilibrio final del sistema menos la temperatura inicial del agua. Siempre se escribe así, después se ponen los valores y se despeja. Bueno, el delta Q del platino, la masa del platino, que 200 gramos también acá, por el calor, la capacidad calórica del platino, temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del platino, más, y ahora guarda, viene el delta Q del recipiente, que acordémonos que tiene estas unidades, 20 calorías sobre grados Celsius, no aparece la masa acá, entonces no va a aparecer la masa en la fórmula, entonces esto va a ser simplemente el CR del recipiente por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del recipiente. La temperatura inicial del recipiente es 50 grados igual a la temperatura del agua, porque ya el agua contenía 50 grados, digamos, el recipiente contenía 50 grados el agua, o sea, tanto el recipiente y el agua inicialmente estaban a 50 grados, eso es lo que quiero decir. Y esto es igual a 0. Y ahora hay que poner los valores y despejar la temperatura de equilibrio. O sea, bueno, hay que poner 200 gramos, acá 1 caloría por gramo por grado Celsius, la temperatura de equilibrio. La temperatura inicial del agua es 50 grados, bueno, pura cuenta, acá es masa de platino 200 gramos, la capacidad calórica del platino es 0,032 calorías sobre gramo sobre grado Celsius. Bueno, la temperatura de equilibrio que no la conozco, que lo que tengo que hallar, menos la temperatura inicial del platino que es 150 grados, más la capacidad calórica del recipiente adiabático que es 20 calorías sobre grados Celsius, por la diferencia de temperatura que va a ser temperatura de equilibrio final, que hay que sacar, menos la temperatura inicial del recipiente que es 50 grados, que es la que contenía el agua a la misma temperatura. Y esto es igual a 0, y de acá hay que despejar, ¿no? La temperatura de equilibrio. Una cosa importante, como lo dije en problemas de cinemática, de dinámica y siempre, una vez que está todo en las mismas unidades la cosa, o sea que está en calorías, gramos, Celsius y qué sé yo, saquémosle las unidades porque molestan. Y despejemos la cosa, despejemos la temperatura, que va a ser la temperatura de equilibrio, va a ser en grados Celsius, porque estamos trabajando en grados Celsius. Saquémosle las unidades que molestan. Saquémosle las unidades que molestan y despejemos la cosa matemáticamente hablando. Y esto es despejar la temperatura de equilibrio, es como despejar X. Es una ecuación de primer grado y que creo que no es difícil. ¿Sabés despejar esto o...? Sí, lo puedo hacer como la versión anterior del punto de equilibrio, de la temperatura de equilibrio, solo que tengo que agregar ese término que yo lo estaba escribiendo mal, como te comentaba antes, Sí. No estaba teniendo en cuenta la temperatura. O sea, Claro. Pero bueno, ahora ya me quedó claro. ¿Sí? Y hay que despejar la temperatura de equilibrio. Listo, buenísimo. Bueno, o sea, esto es fácil, o sea, sacamos las unidades y distribuimos, bueno, el 200 lo distribuimos acá
Acá el 200 por 0,032 lo distribuimos acá. Y acá el 20 lo distribuimos acá. Bueno, y después agrupamos todos los términos que tienen temperatura de equilibrio, ¿no? Los sumamos, pasamos los otros términos monuméricos al segundo miembro y bueno, lo que está multiplicando temperatura de equilibrio lo paso dividiendo y saco la temperatura de equilibrio. Una ecuación de primer grado muy básica. A esta altura uno tiene que saber resolver esto. Así que bueno, perfecto. Ahora vamos a pasar a otro problema, así que me despido de termodinámica. Esto sería termodinámica. Ah. 1.1. ¿Está? Termodinámica 1.1, para orientarme y saber qué número es de video, digamos, el número de video que hay que ver. Termodinámica, mal escrito. Termodinámica 1.1. Y nos vamos a termodinámica 1.2. Así que bueno, los espero ahí. Chau, chau.